Como primer ejemplo de la aplicación de la ley de Gauss para campo magnético, vamos a suponer que tenemos un cilindro cerrado de altura h, de radio r, que se coloca donde está un campo magnético con la propiedad siguiente. Campo magnético igual a V0, donde V0 es una amplitud, es una constante que nos da la amplitud del campo magnético, multiplicado por los vectores J y K. Es decir, que este campo magnético tiene propiedades en la dirección de J y en la dirección de K. Es decir, hacia el eje Y y hacia el eje Z. Si el eje del cilindro se alinea a lo largo del eje Z, como lo tenemos en esta figura, nos piden hallar el flujo magnético a través de, inciso A, las tapas del cilindro, inciso B, la parte curva del cilindro. Entonces, empecemos por plantear primero nuestra ecuación de flujo magnético, y tenemos que flujo magnético es igual a la integral de superficie cerrada del campo magnético por el vector normal por la diferencial de área. Entonces, analicemos primero el cilindro. Yo voy a tener tres caras: las tapas, la tapa superior, la tapa inferior y la parte curva del cilindro. El problema nos pide primero que analicemos las tapas del cilindro y la parte curva del cilindro en segunda instancia. Entonces, yo aquí puedo dividir esta integral de la siguiente manera. Flujo magnético es igual a la integral del campo magnético N de A en la primera tapa, vamos a ponerla así, tapa 1, más la integral del campo magnético en la tapa 2, más integral en la parte curva del campo magnético, producto punto de A. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero qué pasa con esta parte. Vamos a suponer que esta es mi tapa 1 y esta es mi tapa 2. Para eso yo debo definir mi vector normal en mi tapa 1. Entonces, para la tapa T1, yo tengo que mi vector normal está en esta dirección. Entonces, este vector normal está en dirección de las zetas positivas. Entonces, yo puedo asegurar que mi vector normal es igual al vector K. Entonces, primero vamos a resolver lo que tenemos dentro de la integral. Dentro de la integral yo tengo campo magnético punto N. Y esto es igual a lo que tenemos acá, V0, que multiplica a J menos K. Todo esto producto punto por mi vector N, que en este caso el vector N, este tiende acá, o más bien es igual que K. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense que mi producto punto yo lo puedo definir como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. En este caso, el ángulo que forma N, o es decir, K con J es de 90 grados. El coseno para este caso sería 0. K por K, en este caso, el ángulo es de 0 grados porque estoy apuntando exactamente en el mismo vector. K por K nos va a dar 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, yo tengo que esta expresión va a ser igual a B punto N es igual a menos B0. ¿Por qué? Porque este elemento se hace 0. Este punto por K es 0. Y yo tengo B0 menos K, producto punto por K. Esto es 1. Entonces se hace B0
mi expresión. Ese sería lo que tendría yo para mi primera tapa. Ahora, ¿qué pasa para mi segunda etapa? Pues nuevamente yo tengo que definir mi vector unitario. En este caso, mi vector tangencial, normal a la superficie es este que yo tengo acá y sería menos K. Entonces, para la tapa 2, yo tengo que mi vector normal va a ser igual a menos K. ¿Por qué menos K? Porque está apuntando hacia abajo del eje de las zetas, es decir, hacia las zetas negativas. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá. Entonces yo voy a tener que el campo B punto N es igual a B0 por J menos K, en este caso por menos K. Entonces nuevamente el producto punto de B0J punto menos K es 0, porque nuevamente estoy formando 90 grados, menos K y X forman 90 grados. Entonces el coseno de 90 grados es 0. Me queda simplemente la magnitud o la multiplicación de las magnitudes, como en este caso, y sabemos que esta es una magnitud de 1. Entonces, dado que esta parte yo voy a tener un valor de B0. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, si se dan cuenta, lo que hemos resuelto es solamente esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente resolver las integrales. Para la etapa T1 me va a quedar la integral de menos B0 por la diferencial de área. Pero ¿cuál es mi diferencial de área? Bueno, sacar la integral por la diferencial de área. Este B0, como es una constante, yo puedo sacarla de mi integral y me va a quedar integral de D por A. ¿Y cuál es la integral de D por A? Se está integrando en esta etapa, que es una etapa circular, por lo tanto es el área de este círculo que yo tengo. Yo tengo que, además, el radio de este círculo es R, por lo tanto esto va a ser igual a menos B0 por pi por radio al cuadrado. Para el caso de la etapa T2, yo voy a tener integral de B0 por dA. Nuevamente vuelvo a sacar B0 porque es una constante y me vuelve a quedar la integral de dA. Y en este caso pues es la de la área que yo tengo en la parte de la cara inferior. Nuevamente a mí me va a quedar B0 por la integral de dA es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar con el área curva? El área curva podemos sacarlo de esta parte de acá. ¿Sí? Entonces yo tengo que la integral de B punto NDA en el área curva, llamémosle el flujo magnético en la curva, va a ser igual a el flujo magnético en la etapa 1 menos el flujo magnético en la etapa 2 si lo pasamos todo de este lado de la sumatoria que tenemos aquí. Entonces me va a quedar B0 pi por radio al cuadrado, que es esta que lo estoy pasando del otro lado del signo de igual, menos B0 pi por radio al cuadrado, que lo estoy pasando del otro lado de la igualdad. Entonces, sumando, yo tengo que el flujo eléctrico en la curva es igual a 0. Entonces, nuestro flujo eléctrico es este valor menos este valor, que nos da 0, y es más el 0 de acá. Entonces se cumple la ecuación de Gauss, que nos dice que el flujo magnético en una superficie cerrada
siempre va a ser igual a 0. En este caso hay que recordar que las unidades del flujo magnético está dada en Webers. Y ese sería el resultado final de este ejercicio. Entonces, este siendo el flujo que pasa por esta parte, este sería el flujo que pasa por esta parte, y el flujo que pasa por la parte curva es de 0. Por lo tanto, la sumatoria de estas dos nos debe dar 0.